Necesitamos ser fuertes en la fe, porque de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de mostrar la fe que tenemos en Dios. Y lo que vamos a ahora hablar de parte de Dios es precisamente eso, la vida cristiana. De hecho que se habló mucho sobre esto, pero me llamó la atención este capítulo 8 de Romanos, porque habla sobre la vida cristiana. Y de hecho que es muy extenso la lectura, habla de diferentes aspectos, pero parte de aquello que el Señor quiere que nosotros consideremos es de cómo es una vida cristiana. Podemos cada uno tener concepto sobre lo que es vida cristiana. Hasta inclusive podemos nosotros vivir pensando y creyendo que tenemos vida cristiana. El Señor lo primero que nos pide es que tengamos el entendimiento de lo que es vivir la vida. Amén. Porque podemos estar viviendo, pero no la vida, sino viviendo para poder tener una interpretación de vida. Y lo vamos a categorizar como rutina o cotidianidad, o sea, lo cotidiano, lo de todos los días. Y a eso lo llamamos vida. Mi vida es trabajar, hacer esto, hacer aquello. Mi vida es hacer aquello. O sea, comenzamos a ponerle a la vida actividad. Y va desgastándose los años y tenemos todo un desglose, una forma de cómo poder decir, hay cosas que hago. Hay cosas que hago, hay cosas que hice. Hace unos días estuve con una anciana, una hermana de fe tremenda, que tiene 93 años y ella se atiende sola, vive su vida ahí en su casa, se desarrolla sus actividades también. Y surgió esta pregunta, le pregunté sobre la vida. Y ella me dijo, yo le pregunté, le dije, ¿cómo fue tu vida cristiana? ¿O qué concepto tienes a los 93 años? ¿Qué concepto tienes de la vida de acuerdo a lo que viviste? Y ella me dijo algo que me dejó muy movido, y es, he vivido tanto y aprendí tan poco. He vivido para que otros vivan, o he vivido para dejar algo, he vivido para otras cosas, menos para mí. Menos para que yo pueda disfrutar de aquello que viví. Y también la alegría de poder ver de que te encuentras con alguien que lo conociste desde muy pequeño, lo tuviste en tus brazos y ahora ya es alguien que es portador de la fe de la cual he hecho el sentido de mi vida. Y lo único que puedo decir es que lo único que me interesa es la fe de mi Dios. Es mi Dios, es mi vida. Sin Dios no tengo vida. Y cada célula y cada hueso y cada parte de mi cuerpo va a tener esto como principio, que lo viva con Dios. Así sea dolor, así sea alegría, pero con Dios a mi lado es vida. Cuando saco a Dios, he sacado, mi hijo Roger, había tiempos en que sacaba a Dios de mí, en otras palabras, dejaba de atenderlo y mi vida se tornaba muy difícil. Y parte de lo que he podido aprender de esta mujer de fe es que tengo que vivir la vida de Cristo, la vida cristiana, no como lo interpreto yo.
no como lo pienso yo, no como lo pueda desarrollar, sino como Él quiere que lo haga. Y me llevó hacia este pasaje que nunca en la vida lo había encontrado. Y me llevó a este pasaje de Ezequiel capítulo 13, versículo 10 al 15. Es un pasaje que te habla acerca de aquello que le molestó al Señor. Ezequiel 13, del 10 al 15, dice que el pueblo, sus hijos, habían estado cautivos en Babilonia y que al estar cautivos también fueron ellos absorbidos por la cultura, absorbidos por las prácticas. La vida que tenían ellos de estar con Dios se volvió una vida con Dios, pero también con otras cosas. O sea, hacían una doble vida. Se decían ser pueblo de Dios, pero practicaban cosas que no eran de Dios y eran del diablo. Y en ese capítulo 13, que estando con esta anciana pude recibir de parte de Dios, y es como un poco el consejo que ella pudo dar, es de que estos hombres que se decían ser hijos de Dios, edificaban, construían muros, paredes, construían sus casas, pero sobre todo construían la casa de Dios. ¿Y saben lo que le hacían a la pared? Permitían, dice en Ezequiel 13, versículo 10 al 15, permitían que otros, ellos edificaban, pero permitían que otros tirasen lodo. ¿No se encuentra así? Ezequiel capítulo 13, vamos a verlo para que ustedes puedan entenderlo. Ezequiel 13. Sí, por favor. Ese 10. Al 15. Y por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que otros la recubrían con lodo. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá, tendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con la que recubristeis. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa el viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así derribaré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será recubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe pared, existe la pared, ni los que la recubrieron. ¿Cuál fue el detalle de este pueblo o de estos que habían tenido una vida de Dios? Habían sido llevados cautivos por ser pueblo de Dios, por ser judíos. Tienen los judíos en su ADN, todos los judíos hasta el día de hoy, tienen en su ADN lo que no tiene cualquier otro. Dios les dio a ellos capacidades tremendas, genios, gente que están en todas las cosas que hoy conocemos, inventos y etcétera. Dios les dio a ellos muchas cosas. Y ellos, dice la Biblia, edificaban paredes. O sea, esto es una manera de decir sus vidas. ¿Se acuerdan ustedes de Mateo capítulo 10? Dice, aquel que edifica su casa. Y dos elementos ponen. El fundamento es arena y el otro es roca, piedra.
La piedra y la roca está ahí, pero quien tiene que edificar la casa, ¿quién es? Es uno mismo. Ellos edificaban sus casas, ya tenían las paredes, ellos tenían que poder recubrirlo como debería de ser, pero sin embargo permitieron que otros hicieran esto. En lugar de recubrirlo como debería de ser, con la mezcla correcta, tiraban agua con barro. O sea, era agua y barro, era barro, lodo. Y no era una especie de desprecio a esa pared. ¿Qué lodo estamos permitiendo que nuestra propia casa, nuestra propia vida, le permitimos al enemigo y a quien nos enloden? Y el Señor dice, se molestó con eso. No puede ser posible que ustedes estén permitiendo que enloden lo que yo considero que es casa mía. Esto habla de la vida cristiana. Y muchas de las veces se ha tratado de poder decir que la vida cristiana es una vida religiosa. ¿Se han dado cuenta? ¿De qué religión eres tú? ¿Eres ¿qué religión eres? Hasta el rótulo mismo permitimos que eso, porque es parte de la inercia eclesiástica de la iglesia eclesiástica. Ya hoy en día no se dice iglesia cristiana, ¿saben ustedes? Se utiliza la palabra licos, porque lico es religión. Evangélicos, o sea, tú eres de la religión del evangelio. Ya te categorizan como religioso. Y según Santiago, la religión pura es no lo que piensas, es diferente. La religión pura para Santiago es que te apartes del pecado y que puedas vivir tu vida consagrada a Dios. Eso es lo que dice Santiago. Pero está complicado. Por tanto, hacemos religión. Y ahí es cuando toleramos la palabra licos. Catos, católicos. Catos, universal. Católicos, evangélicos. Yo soy evangélico. O sea, está diciendo que él aceptó la religión. Pero lo que sí me dice la palabra de Dios es que la vida cristiana no es una vida religiosa, es una vida de convicción y de diario vivir con Dios. Pero todos hacemos religión de lo que creemos. Entonces, la palabra dice en Romanos 8 que hay algo que nos va a categorizar o nos va a hacer diferente y a que a Dios le agrada. Y es vivir, no dice con el Espíritu, sino en el Espíritu. Y es diferente. Y eso es la gran diferencia, porque vivir con el Espíritu, Él está allá, yo estoy acá, pero vivir en el Espíritu es que yo me voy a meter en Él y Él se meterá en mí. Es diferente. Y aquí hay unas condiciones, porque recuerden bien, Dios no necesita ser acondicionado. El amor de Dios no se acondiciona. Yo no puedo condicionar a Dios. ¿Se han dado cuenta que los padres acondicionan a los hijos, ¿verdad? Come la comida, porque si no, no hay celular. Haz esto, porque si no, no creces. Haz esto o sea, condiciones. A diario están las condiciones, a diario. Te han dicho que si tú no vienes, entonces te vas al infierno. Una condición. Si tú no estás todos los días ahí, es condición. Si tú no llegas temprano al trabajo, la condición ¿cuál es? Te echan. Son condiciones claras. No, claras. De claridad. Ahora el tema es lo siguiente. Que en la vida cristiana, el Señor, Él pone condiciones.
Nosotros no ponemos condiciones a Dios, pero Dios sí nos pone condiciones. Pero nos han enseñado que Dios es incondicional, que Él no te va a poner condiciones. Eso es error. Dios en toda su palabra pone condiciones. Si no, vea usted Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay. ¿Sí? Para los que están en Cristo. La pregunta, ¿y si yo no estoy en Cristo? Condenado. Pero yo creo en Cristo. Sí, pero no estás en Cristo. Pero yo creo, ya estoy salvo, me salvé. ¿Por qué? Porque creo en Jesús, yo creo en Jesús, buena gente. Él, amigo mío, toca la yo creo en Él, creo en Jesús, yo creo en Jesús. Sí, creo, pero como tú quieres creer, o como yo quiero creerlo. El Señor dice, no, yo no quiero que tú creas como tú quieres. ¿Por qué? Porque dice Isaías, capítulo 55, dice que sus pensamientos no son iguales que los nuestros, y sus caminos no son iguales. Por tanto, si no son iguales, yo no voy a estar pensando que lo que yo creo sea lo que Dios crea. Y Dios dice, replantea bien tu sistema de creencia porque tú estás creyendo como tú quieres, pero me has preguntado, ¿cómo quiero cómo quiero yo que tú creas? Le hemos preguntado al Señor, ¿cómo es que tú realmente quieres que yo crea en ti? Y el Señor nos da la palabra para entender eso. Dice, pero si tú realmente estás en Cristo, no hay ninguna condenación. O sea, estamos libres, estamos sin condenación. Pero si estamos en Cristo, no te garantiza que porque digas que creas estás en Cristo. Tenemos que vivir la vida cristiana, tener que vivir a Cristo, tanto tú como yo. La otra condición, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esos no son condenados. No hablo de la carne que come, sino hablo de las prácticas que nos alejan, que nos englodan la pared, que Dios quiere que no esté englodada. ¿Se entiende, iglesia? Amén. Y esa permisibilidad que se le da a alguien quien te toque la pared y tú no pones, o yo no pongo para edificar mi propia casa, entonces ahí sí tengo un riesgo. Tengo un riesgo enorme. Porque va a haber problemas cuando no edifico bien. Luego comienza el Señor a través de Pablo a decir cosas interesantes de qué es lo que va a pasar cuando uno decide vivir la vida o la vida cristiana, pero estando en el Espíritu de Dios. Si aceptaste a Jesús, el Espíritu está en ti. Amén. Si el Espíritu está en ti, entonces queda en ti y en mí decirle a Él que me enseñe a creer como Él. Y aparte de eso, estando el Espíritu en mí, Él está gimiendo, está llorando, está clamando, porque las cosas que tengo que hacer como cristiano no lo hago, ya que estoy viviendo una vida a medias. Porque estoy permitiendo que alguien me englode la pared. Entonces hay que hacer un acto de fe y agarrar y decir, hey, ya, deja de enlodar mi pared, por favor. Se han dado cuenta que la gente de afuera, digo, los que no son cristianos, los que no tienen la fe de Dios,
se dejan pintar las paredes como de cualquier cosa. Imagínate que tú tengas tu pared blanca y que venga alguien y te haga un dibujo. ¿Qué vas a decir? ¡Ay, qué lindo el dibujo! ¿No? ¿Qué haces? Te enojas. Es eso lo que Dios quiere. Que nos incomodemos por cómo está nuestra pared. Nos incomodamos cómo está la pared. Y estamos tratando de hacer algo para que la pared sea diferente. Pero este es el reflejo. Lo que ustedes ven es el reflejo de aquello que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No vivir así, vivir diferente, como Cristo quiere. Es diferente, iglesia. Diferente tenemos que ser. Desde el que les habla hasta el diferente. Porque si para poder exhibir a la gente que nos rodea que somos prósperos y hacemos lo que sea así, pero queremos que eso se haga para exhibir que somos cristianos más que aparentar al prójimo. Es eso. Porque nos han enseñado aquí y en todos los países, se ha enseñado que ser cristiano es ser dejado. Ser cristiano es ser pobre. Y no es que voy ahora a agarrar y hablar de la prosperidad y pedirle dinero. Lo que estamos diciendo es que prosperidad significa aquello que es para dar fruto. Es la palabra prosperidad. Si Dios te ha puesto aquí es para dar fruto. Y ahí estás siendo próspero. Sí, pero no tengo plata. Porque Dios quiere que corrijamos cosas. Y vendrán las bendiciones del Señor. Pero pastor, ¿y por qué usted no tiene un auto entonces? Porque Dios quiere así. Él sabe cuidarnos. A veces no nos da porque nos cuida. Sabe que podemos desviarnos a otras cosas. Eso es depender de Dios. Señor, dame, como decía Job, dame lo que es necesario. De vivir y estar contento cada día de que pueda tener, pero que si puedo dar un anhelo para poder prosperar, para enseñar que Dios hace la obra por fe, entonces es algo que Dios va a avalar y te va a alcanzar y te va a abrir puertas. Pero necesitamos volver a reconsiderar nuestra vida porque hay un desgaste, iglesia. Hay un desgaste. El desgaste es la siguiente. Sabemos que hay fuerzas del mal que quieren que los pastores caigan. ¿Cuántos creen eso? Sabemos que pasan cosas espirituales alrededor y hay una nube de testigos, pero, como se dice en Perú, malichos. Malicho es la persona mala que se convierte en bicho. Malicho. Que están tratando de, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esa iglesia, en esa congregación? Seguro que va a cerrar, se va a aburrir, se va a enfermar, ACB o BCB o TBC, ¿qué cosa le va? Cualquiera de las siglas que hay. Le va a caer a ese pastor, le va a caer a ese pastor. Y que ni que digamos de la esposa del pastor, lo vamos a arruinar. ¿Y la iglesia? ¿Qué hace? Hay desgaste, iglesia. Hay desgaste. Hay desgaste porque si Dios utilizó a Noé para construir un arca, teniendo 500 años, si Dios usó a un hombre para construir una cosa que necesita muchas manos, ¿o ustedes creen con cuánto construyó el arca Noé? ¿Vinieron a ayudarle? La Biblia dice que de pronto la comunidad vinieron todos y metieron manos en el arca. ¿Cuántos estuvieron trabajando en el arca? 3 hombres y un hombre mayor, 4.
Y hasta las mujeres estaban ahí para poder cuidar a cuánto animal había. Tanto Dios. Si con un gato ya me estoy volviendo casi obsesivo con el gato. Imagínense todos los animales del planeta. Me muero. Pero eran 8 personas. Y estas 8 personas fueron ayudados por Dios para poder mantener esas vidas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos que usted y yo podamos entender? Que le pongamos un alto a la mano que nos engloda. No dejes que ya se englode tu vida. Hay que ponerle alto, iglesia. Porque hay desgaste. ¿Qué desgaste tanto? Ya me está diciendo 3 veces desgaste, pastor. ¿Qué cosa es desgaste? Porque somos seres humanos y nos cansamos. Porque también necesitamos que usted nos ayude. Porque necesitamos que no nos juzguen solamente para juzgar, sino que nos ayuden para que la iglesia y las cosas de Dios sean hechas. Para que no haya ese ausentismo de parte de lo que se quiere hacer, pero cuando se hacen otras cosas estamos encima. Pero cuando hay convocatoria para cosas de Dios, no hay respuestas. Porque sencillamente estamos dejando que otros engloden nuestra pared. Y esta pared es tuya también. Aquí está tu tiempo, aquí está lo que dejaste. Tú estás dejando algo aquí. Y gloria a Dios por lo que viene, por lo que están viniendo. Gloria al Señor, porque aquí es el testimonio de tu vida. Pasado, pasado, hoy presente, mañana será lo que tú dejes. ¿Pero qué dejamos? Eso es lo que Dios te pregunta. Una vida cristiana quiere Dios aquí. Que cuando tengamos que orar, oramos, pastor. Cuando tengamos que vigilar, vigilamos, pastor. Cuando tengamos que estar en los servicios, estamos para servir al Señor. Sin ninguna condición. Porque Dios merece nuestro servicio, nuestra adoración. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, le dice a la primera iglesia de Éfeso, y le dice, está bien, es así, pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. A la iglesia le dice, que he encontrado que te falta o has perdido tu primer amor. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es el primer amor? Ah, sí, el hombre. No, el hombre no es tu primer amor, no es la mujer, aquella chica o aquel chico, no. ¿Quién es tu primer amor? Es Dios. Es Él con quien te encontraste cuando aceptaste a Jesús. Pero mira lo que dice, que has perdido tu primer amor. Le dice el Señor a Juan que escriba eso. Que tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Dice perdido. No dice que ya no hay. Solo que está perdido. ¿Y qué se hace con lo perdido? Se recupera, se procura, no. Ay, se cae 1,000 pesos, se te caiga, ¿qué haces afuera? Dile que está a tu lado, ¿qué pasa si se te cae 1,000 pesos afuera? ¿Qué haces? Yo perdí en la feria y no lo salió. ¿Dónde estuviste? La fue. Bueno, danos la idea dónde quedaste para ir a buscar. La piedra y... ¿Te das cuenta? Perdí 3,000 pesos. Fue Alexander. Está diciendo Alexander confesando. ¿Se entiende, iglesia? Nosotros, sin lo natural, en lo material, podemos ponerle todo el punche y nos desesperamos, ¿verdad? Yo soy un desesperado cuando busco. Pongo la casa al revés. ¿Les ha pasado a ustedes?
Sobre todo cuando la moneda queda bien metida y paradita donde nadie lo ve. Hasta rayos láser le meto para ver. ¡Ay, Dios! Pregúntele a mi esposa. Sí. ¿Lo encuentra? Y lo encuentro. Sí. ¿O lo va a hacer? Pregúntele a mi esposa. ¿Lisa? Me pongo a buscar, pero Encuentro mi caravana. ¡Ay, la pintura y labios! ¿se dan cuenta? Se me escapó. Sí. Espero que no lo encuentres. ¿Se entiende? Si en lo material buscamos con mucho ímpetu, pues hagámoslo eso en la vida cristiana. Recuperemos el amor. Les voy a dar 3 indicios de lo que es el primer amor. Se le dice, cuando está el primer amor, es como el enamorado. Primero, no escatimas tiempo. Todo es para él. Segundo, no escatimas fuerza. Si es posible, te crees cool. Y tercero, Eso es muy cierto. eres capaz de dar todo. Así no tengas Nada. nada. Es verdad. Ese es el inicio del amor que está buscando Dios en la iglesia. ¿Sí? Y no para decir, porque aquí está mi sudor, aquí está mi sangre. ¿Qué hiciste pacto? O sea, puse todo. Que Dios nos guarde al hablar así. Cuando tenga el tiempo que Dios de aquí nos saque, que nos guarde y me guarde y nos guarde y que en otro lado, sí, porque cuando nosotros llegamos, por favor, que el Señor pegue mi boca, porque eso es muy feo. Exhibir, ¿se acuerdan? Dios trajo una desgracia sobre Israel por un rey exhibidor llamado Ezequías. Y lo puso al nivel más bajo. Llegó hasta la gente, las madres, a comer a sus propios hijos por ese rey. Una madre le decía, hoy cocinamos, tu hijo, mañana mío. Y entonces Jeremías pasaba y oía eso y lloraba. Por eso le decían lloró no porque lloraba en la oración. Era porque él veía la insensatez de un rey y la insensatez del pueblo que dejó enlodarse por esas mentiras. Eso está ahí en la Biblia. Ezequías invita a los embajadores de Babilonia y les muestra los tesoros, todo, porque yo hice esto, porque yo construí acá, construimos esto, tenemos, ese es de oro, encima es de oro. Y entonces vieron oro, y los ojos de los babilonios se pusieron más grandes que los hizo. ¿Y qué pasó? Fueron a decirle a su rey, olvídate de Grecia, no, vamos allá a Judea, vamos a lo seguro, ahí está el oro. Olvídate de América, vamos para allá. Y vinieron y sitiaron. Entonces le dice, Jeremías le dice, rey, va a venir, ya está, va a venir el rey de Babilonia, que va a ustedes, a todos. Y los falsos profetas le dijeron, no creas a ese, va a haber prosperidad. Y entonces lo metieron a la cárcel y resulta de que les cayó al rey y sitió. Y al momento de sitiar se quedaron con hambre, no habían cómo, ellos no tenían que comer. Sé que estoy haciendo un poquito largo esto y extensivo.
Pero más o menos es como lo que pasó en los Andes allá. Saben ustedes, ¿verdad? Por favor, y mírense bien, no se miren con hambre ahora. ¿Se dan cuenta? Y es por eso, por la insensatez de un hombre que permitió exhibir. No, Dios no quiere que hagamos eso, tengamos una vida cristiana, iglesia. Pero el primer amor son esas tres cosas. Recuperemos eso. Ahora también Pablo en Romanos, él dice algo interesante. Él dice que va a haber un conflicto cuando decidas vivir la vida cristiana. ¿Cuál es el conflicto? Que tu ser interior va a querer vivir conforme al Espíritu, pero tu ser natural va a estar queriendo vivir la carne. O sea, estar en la carne, seguir con la carne, pero luego servir al Señor. No, así no vas a agradar, porque el que vive conforme a la carne va a morir, pero el que vive con el Espíritu va a vivir. ¿Cómo lo hago? Si mi carne me arrastra, entrégale al Señor. ¿Cómo? Cada día hay que esforzarse para entregar nuestra carne al Señor. Señor, te entrego mi vida, no permitas, haz algo para no caer en las tentaciones, para poder guardar mi corazón de no ofender, Señor. Todos tenemos que hacer eso. Y más el pastor. Entonces, iglesia, nos sentimos nosotros con la necesidad de hablarles así, de parte de Dios. Vamos a volver a las cosas de Dios. Vamos a volver a Dios con todo el corazón. Volvamos a Dios, iglesia. Y al volver, usted se va a dar cuenta de que aquí no hay números, de que aquí no hay un pueblo ni tampoco un líder que van a estar viendo que se equivoque, sino va a estar el que yo estoy aquí. Señor, yo estoy aquí para servirte, estoy aquí para hacer lo que tú quieres. Señor, estoy aquí para ¿qué? Para sumar y multiplicar, no para restar y dividir. Entonces, si Dios te ha traído, iglesia, para eso, porque Dios puede levantarnos y ponernos en otro lugar. Así que Dios sabe que hay desgaste. Y lo más duro que hay es cuando uno se siente solo. Pero como hay esa facilidad de poder dejar que alguien enlode la pared, no nos importa la pared, tampoco me importa si toca, ya tengo casa. No se trata de eso, se trata de que Dios quiere un cuidado sobre eso. Vida cristiana, que estemos en Cristo y el Espíritu de Dios nos ayude en la debilidad. Eso es lo que dice. Él nos ayuda en la debilidad. De manera, versículo 26, para terminar, dice, de manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y hasta inclusive en orar podemos y sabemos, pero Él nos ayuda. Él nos ayuda. Así que tengamos en cuenta esta palabra. Amén, iglesia. Venga con ganas de servir al Señor. Y Dios se encargará de su familia. Amén. A veces Dios permite cosas para ablandar nuestro corazón. Pero espere, no deje o no pierda tiempo y póngase a la brecha, porque Dios puede tomar hasta del más ser querido. Y nos puede humillar. Les digo por experiencia. Dios puede levantar y puede hacer que nos duela para que pueda nuestro corazón ablandarse. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos considerar esta palabra. En serio, Señor. No es solamente un hablar, Señor, ayúdanos. Desde que te habla, ¿quién podamos estar oyendo, Señor? Vida cristiana, ayúdanos a hacer la vida cristiana, de testimonio. Señor,
Si tú has puesto nuestra vida en este lugar, Señor, permite que, Señor, tus hijos podamos nosotros ser unidos en un mismo sentir para servirte en este lugar, para que los que nos rodean digan, ahí está el Señor, para que nuestra forma de ser hable, para que nuestra conducta hable, para que el lodo que está amplificado para las paredes nuestras sea, Señor, quitada, no tenga que tocar la pared más. Pero ayúdanos, Padre. Bendice a quien realmente sea dispuesto y ahora a partir de hoy se disponga a decirle al enemigo, no te pertenece más mi vida y lo entrego al Señor. Ahora encárgate, Señor, de ese que está queriendo destruirme día a día. Pero hoy he decidido servirte y voy a esforzarme a buscar ese amor hacia ti. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Que esto no caiga y tampoco quede en el vacío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si usted en su corazón siente reconciliarse con Dios, hágalo. Dígale al Señor, perdona mis pecados. Señor, perdóname. Vengo a ti arrepentido, perdóname. Lávame con la sangre del Cordero. Y nuevamente dame la vestidura de hijo, de hija. Eso usted lo puede hacer. Y si usted quiere, podamos estar orando por ustedes también. Pero eso es algo voluntario. Así que vamos a dejar ahora a quien está dirigiendo para que continúe.